Muy buenos días a todos nuestros hermanos y a todos aquellos que nos están escuchando, con quienes compartimos día a día la palabra del Señor, con quienes nos regocijamos también en el Señor cuando sabemos de ustedes por mensaje, por conversaciones que tenemos con algunos de los que nos escuchan. Y aquí estamos nuevamente dándole la gloria y la honra al Señor, dándole las gracias por un día más que el Señor nos permite compartir su palabra. Seguimos junto a mis hijos estudiando el libro de Hebreos y hoy día vamos a seguir leyendo en el capítulo 5 del versículo 11 hasta el capítulo 6, versículo 6. Hermano Juan Esteban. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos a adelantar la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén. Gracias. Continuamos en este libro que le habla a la iglesia en primera instancia, este libro de Hebreos precioso, con tremenda doctrina, que está hablando a nuestros corazones, a los que estamos ahí en la iglesia. Y de hecho esto es específicamente para su iglesia. Dice el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí está hablando y diciendo que le es difícil de explicar cómo alguien que conoce, que gusta de la verdad, que conoce las obras del poder del Espíritu Santo y ha gustado de ellas en su vida, se ha hecho tardo para oír. Estábamos hablando de la palabra, estamos hablando que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Recuerdan, eso lo vimos ayer. Y si el cristiano se hace tardo para oír la palabra, ¿qué pasa con su fe? Decae. Su fe no sigue creciendo. Y comenzamos a deslizarnos, comenzamos a apartarnos de la presencia de Dios, comenzamos a apartarnos de la voluntad perfecta que Dios tiene con nosotros. Comenzamos a hacer lo que nosotros queremos y como nosotros pensamos que es lo correcto. Sin embargo, cuando somos cristianos, Dios es el que nos da los parámetros de vida. Nosotros tomamos la decisión por el libre albedrío de seguir el camino acuerdo o acorde a la palabra de Dios, o seguimos el camino como a nosotros bien se nos parece. Pero ahí hay una cosa bien clara, que si nosotros nos decimos ser cristianos y hacemos lo que a nosotros bien nos parece y dejamos de lado la voluntad de Dios, quiere decir que estamos actuando en rebeldía. No estamos dejando que Dios actúe en nosotros verdaderamente. Y eso va a manifestarse en una serie de acontecimientos en nuestra vida hasta llegar a enfriarnos por completo en nuestra vida espiritual. Entonces, aquí se habla acerca de esto. Acerca de esto, hermano, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Cuando el Señor nos habla por medio de las Escrituras, si bien el Señor por medio de las Escrituras nos da paz, nos da consuelo, pero la mayor parte de las veces el Señor nos tiene que llamar nuestra atención de nuestra manera de vivir. Y por lo general, porque como somos muy rapiditos para ir al pecado, nos tiene que llevar diciendo, hijo, te estás desviando. Y muchos cerramos nuestros oídos y no queremos escuchar cuando papá nos llama la atención.
Y solamente queremos escuchar cuando papá nos bendice y dice, no, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. Pero ¿en qué aprovecha si yo no hago la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a poder tomar y gustar de esas bendiciones si yo como hijo estoy siendo rebelde? Y dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros. Ahí habla del conocimiento bíblico que tenían sus hermanos. Llévalo a tu vida. Lo vamos a llevar cada uno a nuestras vidas. ¿Cuánto es el conocimiento bíblico? Y ahí hablamos del estricto conocimiento. El conocimiento que adquirimos en la iglesia por las predicaciones, por los estudios que se han hecho, que adquirimos en nuestra casa cuando leemos las Escrituras. Y con toda esa experiencia de vida que se une a esto, con todos los milagros que hemos vivido, con todas las situaciones extremas donde hemos visto la mano de Dios manifestada y hemos visto la palabra cumplida en nosotros. Y dice, porque debiendo ser ya maestros, con toda esa experiencia, con toda esa palabra, ya deberías estar enseñando la palabra a otro. ¿Pero en qué situación se encontraban? Después de tanto tiempo. Si bien es cierto que el tiempo en la iglesia o en el conocimiento de la palabra no te hace cristiano, ojo con eso. Hay grandes teólogos que no son cristianos. Tienen mucho conocimiento bíblico, pero en nada les aprovecha porque no hacen la voluntad de Dios. No cumple con los preceptos. Solamente tienen conocimiento, como el doctor tiene conocimiento de medicina, como un abogado tiene conocimiento de las leyes. Y de hecho, en algunas universidades aún se usa la Biblia o se cita algunos pasajes bíblicos como enseñanza. Ni siquiera de moral, sino que mostrando cómo parten las leyes. Entonces, teniendo todo ese conocimiento, si no nos disponemos ante la presencia del Señor para cambiar, el Señor dice, de nada te aprovecha, de nada te sirve. Después de tanto tiempo, meditemos un poco. ¿Cuánto tiempo has estado tú en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevo yo en la iglesia? Yo llevo casi, y no digo toda mi vida porque hubieron lapsos de mi vida que no estuve en la iglesia, casi toda mi vida. Y de hecho no cuento cuando era más pequeña. Lo cuento ya desde el momento en que yo entregué mi vida a Cristo. Llevo muchos años en la iglesia. ¿Pero qué dice? ¿Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios? O sea, después de todo este tiempo, después de todas estas experiencias extraordinarias que hemos tenido con nuestro Padre Celestial, con el poder obrando del Espíritu Santo, con tremendos milagros, primero el milagro más grande que es la salvación que el Señor nos ha dado, pero aún así necesitamos ser reeducados en la doctrina fundamental bíblica, en los rudimentos de la fe. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué ese tipo de inmadurez? Porque ahí habla la Escritura de inmadurez espiritual. Pero ¿cómo podemos llegar a eso si hemos sido predicados, hemos sido enseñados? ¿Cómo llegamos a donde estamos? Quizás hoy día hay alguien que me esté escuchando y dice, sí, yo me siento representado por esto, porque yo con la cantidad de años que llevo en la iglesia y con el conocimiento que tengo de Dios, debería estar enseñando en la iglesia. Pero ciertamente no lo estoy. Y ciertamente estoy cuestionando día a día muchas de las doctrinas de la iglesia. Y ahí no hablo de una denominación, hablo de la doctrina de la iglesia de Cristo. De esa iglesia a la cual pertenecemos nosotros y de hecho somos nosotros constituidos la iglesia. ¿Cuántas veces cuestionas lo que sucede en tu congregación? Y ahí no voy a hablar de las demás, pero sí en la nuestra. Cuando los pastores hablan acerca del pecado y comenzamos a sentirnos incómodos y decimos, no, esto es demasiado. No puede ser que entren tanto en mi vida mostrándome mi pecado. Cuando ya, al llevar tanto tiempo ante la presencia del Señor, debiésemos estar maduros para aprender a escuchar la reprensión de Dios y no hacer pataletas como niñitos pequeños.
Cuando nuestros niños han sido pequeños, me imagino que la mayor parte de los que me escuchan sufrieron en algún momento con algún hijo, o a lo mejor con todos sus hijos, por lo menos de una rabieta o una pataleta. Esas mismas pataletas se las hacemos nosotros a Dios, pero con hartos años más. Cuando nosotros nos enfadamos por algo y le echamos la culpa a Dios y nos vamos el domingo a la iglesia porque Dios es el culpable del problema que tenemos, es una pataleta y le estamos diciendo a Dios, no, yo no quiero nada contigo porque tú no me quieres. Y volvemos para atrás siendo niños cuando Dios quiere, si bien dice que el reino de los cielos es para los niños en cuanto a el creer, en cuanto a la fe, a eso se refiere. No se refiere a que no tenga conocimiento, no se refiere a que sea un niño que ande gateando en la iglesia y que se ande burlando y que se ande cuestionando todas las cosas. Habla de un hombre o una mujer que crea en Dios por sobre todas las cosas y ante cualquier cosa. De hecho, hay doctrinas tremendas por ahí dando vuelta en las iglesias evangélicas que han tomado estas palabras que han vuelto a ser niños y andan gateando literalmente en las iglesias, porque dicen que el Espíritu de Dios los toma como niños. Demonios son los que los toman. Dios no hace ese tipo de manifestaciones. Dios no quiere una iglesia que sea niña, niño. Dios no quiere una iglesia infantil que juegue a ser cristiano. Que lleguemos, nos sentemos y conversemos como si fuésemos cristianos. Dios quiere una iglesia santa, pura, donde podamos conversar cosas de cristianos, donde podamos alentarnos, donde podamos dejar que Dios llame nuestra atención para poder cambiar las cosas malas. Una iglesia madura, capaz de mirar al frente y decir, sí, Señor, agacho mi cabeza porque estoy mal y debo salir corriendo. Porque próxima está tu venida. Eso quiere el Señor de nosotros, no que sigamos peleando por las mismas cosas desde que llegamos a la iglesia. Es que a mí no me gusta que me digan las cosas porque me molestan. Niños. Es que a mí me gusta hacer las cosas como yo quiero. Niños. Eso nos dice el Señor. Niños. Niños con conocimiento, pero niños. Hay niños que saben hablar 2 o 3 idiomas, pero son niños y se van a comportar como niños aunque sepan hablar 2 o 3 idiomas. Niños. Así que un niño puede tener mucho conocimiento, sí, pero en nada le aprovecha el conocimiento si no hay madurez. ¿Qué pasa, hermano, con nosotros? ¿Qué pasa con ese llamamiento, con esa profesión a la cual fuimos llamados? ¿Por qué estamos desechando lo que el Señor nos da? ¿Por qué oramos en nuestros hogares? Señor, muéstrame dónde estoy mal. Y cuando el domingo vamos a la iglesia y el Señor habla a través de nuestros siervos, a través de los predicadores, y nos dice, tú estás pecando y en esto estás mal, tú te vuelves niño y comienzas a renegar de aquello y dices, pero ¿por qué el pastor o la pastora me están retando? Cuando en realidad en la iglesia no se reta ni se llama la atención de nadie. La palabra te habla, la palabra es la que te muestra la condición en que estás y la condición en que cada uno de nosotros está frente a Dios. Dios nos está llamando a madurar como iglesia. Muchas veces esperamos y queremos las manifestaciones del poder del Espíritu Santo, pero hermanos, ¿cómo se va a manifestar el poder del Espíritu Santo como lo hacía con los apóstoles que pasaban y sanaban con su sombra? Si nosotros somos rebeldes, somos niños para enfrentarnos ante las cosas. Y no queremos cambiar. ¿Se recuerda cuando yo le hablo siempre de esta frase y la va a escuchar en muchos de estos estudios? Es que no puedo. Es que este pecado lo tengo arraigado de tanto tiempo que no puedo. Es que yo este día de la semana, este día domingo, yo me tengo que quedar en la casa porque yo no puedo decirle no a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi primo, a mi amigo, porque viene de muy lejos a verme. No puedo. No quieres. Esa es la realidad. Estás siendo un
niño. Estás siendo una niña frente a Dios y estás haciendo pataletas y estás lloriqueando como lo hacen los niños y los bebés pequeños. Ni siquiera como lo hace un niño de 10 años, está haciendo como lo hace un bebé que no sabe cómo manifestar lo que está sintiendo y por eso llora y por eso pega y por eso hace muchas situaciones. Y por eso que como papá nosotros estamos llamados a estar pendientes de qué es lo que sucede y cuáles son las cosas que están pasando alrededor de nuestros hijos para entender por qué ese bebé está haciendo esto. Nosotras, cada una de las que somos mamá, y papás también, porque los papás también se preocupan por sus hijos, los que han tenido su primer hijo, el primer hijo nadie nos enseña cuando el niño llora o la niña llora porque tiene hambre. Pero como papás hay un sentido común, uno empieza a ver cómo reacciona su hijo o su hija y se da cuenta qué es lo que necesita. Cada niño es diferente, cada mundo es diferente. Pero los papás logramos captar eso. Lo logramos ver. Dios también lo ve. El problema es el siguiente. El problema es que Dios no nos quiere como niños pataleando para conseguir algo. Tenemos labios para hablar al Padre y pedir. Y dice la Escritura, pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Y Él contesta cuando nosotros le hablamos. Pero espera también de nosotros que venga de vuelta el hacer su voluntad. El cumplir con lo que el Señor quiere. Muchas veces estamos viviendo situaciones extremas y decimos, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Viene Dios, nos habla y nos dice exactamente el por qué estamos viviendo esta situación. Pero no, Señor, es que ¿cómo voy a dejar esto que yo quiero tanto? Entonces, ¿qué esperas? Que el Señor como papá te trate como una guagua y te obligue a dejar aquello que te hace mal, o lo que quiere Dios es que tú tomes la decisión porque ya eres un adulto y digas, sí papá, tengo el libre albedrío y lo voy a usar y lo voy a usar de la manera correcta y me voy a apartar de aquello que está haciendo mal a mi vida espiritual, que le está haciendo mal a mi familia y que me está trayendo consecuencias nefastas. Y ahí Dios obra y te tiende la mano y te da la fuerza para sobreponerte a esa situación que es tan difícil para ti o que es tan difícil para mí. Pero antes de eso, Dios no te va a obligar. ¿Por qué? Una cosa simple, Dios no obliga. Dios dice que está llamando a la puerta. Dice, si tú me oyes y me abres el corazón, yo y mi Padre entraremos a tu corazón, a tu casa. Cenaremos contigo. Quiere decir, te visitaremos y estaremos allí, pondremos nuestro sello con el Espíritu Santo. Pero si nosotros no queremos, si nosotros le estamos haciendo pataletas a Dios, Dios no va a hacer nada, porque espera que nosotros demos los pasos. Entonces nos encontramos con una iglesia que debiendo ser maestro, en realidad son niños. Y hay que enseñarles nuevamente los rudimientos de la palabra de Dios. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Se los vamos a graficar fácilmente esto, hermano. Cuando nosotros llegamos a Cristo, una de las primeras doctrinas que escuchamos, que son las que cambian nuestra vida, es la doctrina de la salvación. Dios mismo, hecho hombre, viene a la tierra como el Hijo de Dios, vive, cumple con las normas y las leyes que Dios había impuesto, muere, resucita y hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Y por medio de ese sacrificio que Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios mismo en la tierra hizo, nosotros somos salvos. Y cuando nosotros le recibimos en el corazón como Señor y Salvador personal, Él viene a morar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Esa es parte de los rudimentos de la fe. Pero cuando nosotros ya conocemos, cuando nosotros dimos el paso y cuando nosotros dijimos, sí Señor, heme aquí, yo quiero que tú vengas y mueres en mí, comienza desde ahí la madurez. Dice que ese es el nuevo nacimiento. Nace la persona, sale del pecado, muere al pecado, nace a una vida eterna, a una vida de santidad. Y por ahí parte para luego ir aprendiendo cada uno de los pasos
que debe dar en la vida, cómo debe llevarse, qué es lo que Dios demanda de ellos, si ir a la iglesia, no ir a la iglesia, cómo hacer su voluntad, dónde esforzarse, qué hacer cuando hay luchas espirituales, y va subiendo paso a paso de niveles, porque va de paso a paso, en algunos más rápido que otros, pero son por pasos. ¿Y qué pasa? Muchas veces personas que llevan años en el Evangelio, hermanos que llevan años con el conocimiento de Jesucristo, uno les pregunta, ¿tú eres salvo? No sé. No sé. Si viene Cristo hoy día, ¿te vas con Él? No sé. Eso quiere decir que hay que volver atrás a dar leche y entregar nuevamente el rudimiento de la salvación. Es que dice la palabra que si tú te arrepintieres de todo tu corazón, de todos tus pecados, y te postrares ante el Señor y le adorares y le reconocieres como Señor y Salvador personal, y Él viene y mora en ti, el Señor te hace salvo. ¿Es necesario eso nuevamente? ¿O debemos estar en otra? Debemos hoy día estar aprendiendo doctrina y entendiendo, incluso mirando con nuestros ojos los días como están alrededor, lo que se viene para la iglesia. ¿Te has preocupado de eso? ¿De mirar lo que viene, los tiempos en que estamos? ¿Te has preocupado de mirar los tiempos que vienen? Muchas veces no los miramos, no los vemos, porque aún estamos teniendo necesidad de esta leche espiritual. Porque si yo no soy capaz de saber que si viene Cristo hoy día me voy con Él, ¿de qué nos sirve conocer los hechos del Apocalipsis y de grandes señales y cosas que vienen? ¿Cómo las vas a entender si no entiendes el rudimento? Lo principal que es la salvación en sí. Entonces el Señor nos quiere madurando, pero debemos madurar ya. ¿Qué vamos a esperar? Los tiempos se acercan. Hermanos, quizás estemos hablando, quizás vas a estar escuchando este estudio bíblico o este devocional bíblico y va a venir el Señor, pero ¿qué vas a esperar? ¿Qué más vamos a esperar? ¿Que baje del cielo un ángel? No, te digo al tiro, no va a ser así. Dios no va a mandar un ángel para que te hable, porque ya está la Escritura, ya está la Biblia. Entonces, tenemos necesidad de leche nuevamente y no de alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido? Las doctrinas de la Biblia. Cuando el Señor nos dice al hueso, hijo, tú estás en pecado y tienes que cambiar. Y aunque a uno le duela, uno ya es más maduro y dice, Señor, me cuesta, pero sí tienes razón, estoy en pecado y tengo que cambiar. Pero si seguimos haciendo preguntas de cuándo nos convertimos como si fuéramos recién convertidos, no hay madurez. Y si no hay madurez, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, hermanos. Y lo vamos a ver pasos más adelante. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Saben, hermanos, dentro de la experiencia que me ha tocado vivir dentro de la congregación, junto con nuestros pastores, me ha tocado ver muchos hermanos que a veces quieren ser maestros. Y no es mal querer ser maestro dentro de la iglesia. Es maravilloso el poder enseñar. Si hay algo que a mí me llena el corazón, aparte de ministrar en la iglesia en la alabanza, es la enseñanza. Y me llena por varias cosas, y una de esas razones es porque Dios me habla a mí primero y alimenta mi espíritu. Y luego puedo compartir con otros y en medio de las preguntas que se van dando se van resolviendo y respondiendo muchas situaciones. Y el ser un instrumento en las manos de Dios me llena de gozo, porque sé que no es la persona que enseña, es Dios el que obra. De hecho, las palabras, mis palabras no cambian a nadie, pero la palabra del Señor transforma el alma.
Y muchos hermanos, en muchas ocasiones, en muchas etapas de la congregación, desde que la congregación nace hace más de 20 años atrás, han querido ser maestros y han alegado y han peleado su espacio como maestro. Pero resulta que uno ve que son los mismos hermanos que se están preguntando qué pasa con Jesucristo, qué pasa con la salvación. Y comienzan a mirar hacia atrás y dicen, no sé, no estoy seguro si me voy con él. ¿Cómo puedes ser maestro y enseñar de la palabra de Dios si tu principio básico, el saber que eres salvo, no lo tienes claro? Es imposible. Yo tengo a mis hijos conmigo. Ya han escuchado hartos estudios y tienen un grado de conocimiento. Aún les falta madurez. Porque aún son niños por razones lógicas, por su edad. Y aunque tuviesen más conocimiento que el normal, estoy diciendo, aunque fuese así, no lo estoy afirmando, pero aunque tuviesen a la edad que tienen hoy día más conocimiento que en la normal de la iglesia, ellos no pueden ser maestros de la iglesia. Si Dios quisiera y hubiese necesidad, puede levantar a quien sea. Pero hoy día hay provisión. Dios quiere hombres y mujeres que sean maduros en las cosas de Dios. Y la madurez te la va dando el tomarte de Dios, el creer en el Señor y luego la experiencia que vas ganando de vida con el Señor, todas las cosas que vivimos. Pero a veces quedo asombrada, tanto en nuestra congregación de acá del monte como en la congregación de Rancagua, porque vemos más madurez, muchas veces, más certeza de ese conocimiento, del poco conocimiento que puedan tener los niños, pero más certeza de que son salvos en algunos niños que en los adultos. Entonces, ¿qué llamada de atención nos da el Señor? ¿Qué llamada de atención da a nuestras vidas? Y también nos da esa llamada de atención como padres. Porque, ¿cómo le podemos enseñar a nuestros hijos que ellos son salvos desde el momento que entregan su vida, se reconocen como pecadores y entregan su vida a Cristo, si yo, adulto, no lo tengo claro? Si a mí me preguntan, que no sé si me voy a salvar. Pero el alimento sólido, dice el versículo 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo que les estaba hablando, hermanos, alcanzar la madurez. Y cada uno tiene una madurez diferente, sí, conforme a lo que Dios pide de nosotros y Dios sabe que podemos dar, pero sí debemos ser maduros. ¿Quieres conocer de los eventos venideros? Bien haces. Pero tu vida tiene que estar bien cimentada en el Padre. Tu vida tiene que estar bien centrada y cimentada en las obras y el poder del Espíritu Santo. Si tú no tienes claro eso, si tú no tienes claro el arrepentimiento de pecado, si tú no tienes claro el por qué te bautizaste o para qué te bautizaste, de repente nos toca hablar con hermanos y uno dice, sí, casi cumplí un rito más que había que hacer. El bautismo, te digo de inmediato, para el cristiano no es un rito. No es algo que se hace porque la Biblia lo dice y por lo tanto lo tengo que hacer. La cena del Señor que tomamos una vez al mes nosotros en la congregación no se hace porque hay que hacer una cena. Pero ¿cuántas veces la tomamos como si fuera una cena más que tomamos en la iglesia? Y nos preocupamos de saborear el vino. ¡Uy, qué rico estaba el vino! Si es que la hermana tanto hace el vino súper rico, pero esta otra hermana le queda más desabrío. Es que este pancito la hizo la hermanita o el hermano tanto, le queda rico, a él deberían darle la cena más seguido. Hermanos, esas son muestras de inmadurez, esas son muestras de que no estamos centrados, ni siquiera entendemos qué es la cena. Cuando logramos entender lo que es la cena, nuestro corazón se aprieta y se contriñe. Dice la Escritura que es en la imagen del cuerpo de Cristo que fue triturado
por nuestros pecados. Y nosotros estamos pensando en lo rico que sabe el pan. Si es salado o no es salado. Si lo hizo este hermano, lo hizo este hermano. ¿Te das cuenta? Te estoy dando casos que tú puedes mirar a tu alrededor y mirarte a ti mismo. Con eso nos vamos mirando y vamos pensando, ¿somos realmente maduros? ¿Hemos madurado lo que el Señor quiere que maduremos? ¿O todavía estamos pegados en esas doctrinas? Oramos en la iglesia y a veces, muchas veces, es como si la oración es parte más del culto, por lo tanto hay que cerrar los ojos y hablar. Y hablamos y nuestra mente está en otra. Está en la comida, el domingo se hablaba de eso. Nuestra mente está en la comida, está en el colegio, está en mi amigo, está en mi amiga, está en mi juego, está en cualquier lado, menos ahí. En el hijo que no vino a la iglesia, la hija que no vino a la iglesia, mi esposa que se quedó por allá porque no quiere venir, y en vez de estar ahí, sustentados y sometidos a la palabra de Dios, procurando tomar la palabra de Dios para llevar un cambio a la familia, estamos en eso, inmadurez. Cuando nos sentamos para escuchar la palabra en la iglesia como si fuera un acto más litúrgico. La iglesia católica hace actos litúrgicos. A las 11 de la mañana se entra, se sienta, se reza una Ave María, se reza, desconozco el orden, el organigrama, se reza un Padre Nuestro, se paran porque se lee la Escritura que está normada para todas las iglesias católicas. Hoy día vamos a leer Mateos 3, 24 al 36. Estoy dando un ejemplo así, ni siquiera sé si está, pero ese texto bíblico y se sientan y todos ellos hablan acerca de lo mismo y el amor de Dios y esto. Ahora póngase de pie porque va a venir la hostia para cada uno y cantan una canción y por tus pecados, por mis pecados, por todos los pecados que hemos hecho. Hay una liturgia. ¿Realmente tú crees que la iglesia cristiana es exactamente lo mismo? Así lo estás tomando, llegas a la iglesia, sabes que hay una oración, que hay una coordinadora, que hoy día son los pastores, que luego de eso, la hermana Marcela canta una canción que está cantando muy seguido, que nadie tiene idea porque se está cantando seguido en la iglesia, porque nadie se ha puesto ni siquiera a meditar de qué se trata y por qué lo estamos haciendo y por qué ha puesto Dios esa carga en nosotros. Y canta esa canción y después viene otra y después viene la ofrenda, va a orar la pastora, después pasan la ofrenda y después de la ofrenda viene una o dos canciones según la hermana que dirige esté, si está bien de la voz, canta dos canciones, si no canta uno, luego vamos, nos sentamos, escuchamos al pastor o la pastora, depende del que está, el que se demora más, yo sé más o menos, calculo que salgo de aquí a las 2, no, yo calculo que salgo como a la 1, así que empiezo a mandar texto, hija, hijo, hermana, amigo, sí, me voy a estar por allá como a las 2 porque está el pastor o está la pastora predicando, así que hoy día salgo un poco más tarde. O salgo un poco más temprano, así que espérame con todo listo. Y así vamos a la iglesia. ¿Tú crees que eso es lo que a Dios le agrada? ¿Nos aprovecha en algo estar yendo de esa manera? ¿Nos aprovecha en algo tomar de esa manera tan liviana la oración, que es la conversación con Dios? La alabanza, que es el momento íntimo que tenemos de nosotros decirle desde nuestro corazón al Señor lo que sentimos. Los hermanos que están dirigiendo no tienen la obligación de decirte todos los domingos, hermano, alaba a Dios, canta. Debiese salir de un corazón agradecido, dejar fluir el Espíritu Santo. Uno no puede rogar para que canten. Pero eso es lo que se ve, eso es lo que se siente y lo que se deja sentir en el ambiente espiritual. Una iglesia apagada, una iglesia inmadura, preocupada de todas las cosas que están alrededor, pero no preocupada del dador de la vida, no preocupada de estar llenos del poder del Espíritu Santo. La palabra hablaba fuertemente el domingo al respecto, porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, nada te saca de lo que tú estás haciendo y tú aprovechas hasta el último minuto, hasta el último instante que estás en la congregación.
lo aprovechas. Aprovechas la oración como si fuese la última oración que vas a hacer en el día. Aprovechas que estás ahí al calorcito de todos los hermanos para poder rogar, para poder implorar a Dios misericordia y que llene tu vida. Estás aprovechando hasta todos los segundos de la palabra que habla, no para ver si contó un chiste o dijo algo divertido el pastor o la pastora, sino para tomar aquella palabra que es fuerte, que es dura, que va directo al hueso, que va directo a romper lo más profundo de nuestros corazones para hacer cambios profundos. Si tú quieres tener cambios en tu vida, tienes que dejar que Dios te haga madurar, que Dios te muestre la palabra tal cual es. Y quiero decirte que esa palabra tal cual es no son las revelaciones del Apocalipsis. Es la palabra que muestra tu condición humana y mi condición humana. Esa es la madurez que Dios quiere de nosotros. Que nosotros seamos capaces de decir, Señor, aquí estoy. Si estoy orando, si he tomado mi compromiso a las 8 de la noche y aparte de eso tomé otro compromiso contigo, Señor, a tal hora, allí estoy, pero no porque estoy comprometido y si no te cumplo me van a venir penas del infierno sobre mí. No, Señor, porque estoy necesitado, porque te necesito cada día más y tú me has bendecido en estas horas que yo puedo dejar ante ti. Si tú vas a ir a la iglesia y vas a ofrendar aquello a la iglesia, al Señor, aquella ida a la iglesia se la vas a ofrendar a Dios, tiene que ser con todas las fuerzas de tu corazón y que Dios te encuentre ahí. Dice que muchas veces viene el Señor a mirar dentro de las congregaciones y dice, estoy buscando adoradores en medio de la congregación que me adoren en espíritu y en verdad. Y miro y no encuentro a ninguno. Nosotros no somos la congregación más pequeña que hay. Nosotros tenemos, ¿cuántos? Aproximadamente. A veces nos juntamos 40, 50 cuando estamos con nuestros hermanos de Rancagua. A veces un poco más con esta iglesia itinerante que va y viene. Que viene algunos domingos y otros domingos no. Pero hermano, piensa en eso. Entre 30, ponga usted un número. Muchas veces Dios baja, desciende. ¿Y cuántos son los que debieran estar? Por lo menos, uno dice, calcula y dice, no, por lo menos 20 deberían estar aquí, que Dios los encuentra haciendo la voluntad. Pero nos mira y pasa de largo. Porque no hay adoradores en espíritu y en verdad. Hay uno. Hay otro por ahí. Si nosotros nos pudiéramos mirar cuando estamos enfrente del Señor orando, si nos pudiéramos observar y ver lo que Dios observa desde su trono. Es tremendo, hermano. Damos un espectáculo, damos pena, eso es lo que pasa con nosotros. Y Dios no quiere una iglesia que dé pena. Dios quiere una iglesia poderosa. Dios quiere una iglesia que haga temblar los aires espirituales. Dios quiere una iglesia que haga temblar tu comuna, que haga temblar el lugar donde tú estás parado. Que haga temblar tu familia, que haga temblar aquel lugar cuando se abre la boca para alabar a Dios. Es tanto el poder y la autoridad de Dios que desciende el Espíritu Santo y se ve fuego de afuera. Eso es lo que quiere el Señor. Y no te estoy diciendo que lleves una antorcha, te estoy diciendo que es lo que quiere el Señor, esa antorcha encendida en el corazón, el Espíritu Santo obrando. Que el Señor nos ayude a salir y a madurar de una vez y a crecer de una vez, porque el tiempo se agota, hermano, el tiempo se acerca. ¿Qué le diremos pues al Señor cuando Él venga por su iglesia? ¿Es que no sabía? ¿Es que no me dijeron? ¿Es que no me advirtieron? Por medio de la palabra se te está advirtiendo y se te está enseñando siempre. Siempre el Espíritu Santo está enseñando a través de la palabra. Hoy día te habla por medio de un devocional y me habla a mí, a nosotros como familia. Estamos aquí escuchando atentamente a lo que Papá Dios nos pide y quiere de nosotros. Y habla en la predicación por el predicador o la predicadora que esté el día domingo. Escuchemos, adoremos, oremos y aprovechemos las instancias que tenemos aquí en la tierra para dar la gloria y la honra a nuestro Señor. Amén.
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no esperando echar otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todas estas son los rudimentos de la fe que deben estar y los debes conocer y los debes entender y los debes creer a cabalidad si eres maduro en el Señor. Ya esto pasó, pero eso quedó insertado, quedó plantado y no podemos pretender volver a recibir este mismo alimento. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. O sea, ¿es ahora o es ahora? Y es tomarse de Dios con todo y con todas tus fuerzas. Y es decirle al Señor, yo no quiero ser más un niño o una niña espiritual, yo quiero ser una mujer, yo quiero ser un hombre maduro, capaz de recibir la instrucción que tú me tengas que dar, aunque me duela el corazón, porque sé que esa instrucción, aunque duela, vendrá con tremendos beneficios y tremenda bendición a mi vida. Y la bendición más grande que tenemos como cristianos es la vida eterna. Pelea la buena batalla, lucha esta semana, hermanos, lucha en este día, date estas batallas cortas. Hoy día es el día de guerrear, de pelear, de luchar por alcanzar aquello que el Señor quiere de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te dé entendimiento, que el poder del Espíritu Santo fluya en tu vida y que deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Ponte en las manos de Dios para madurar espiritualmente. Y Maranata, Cristo viene. Amén.